Buenas tardes, ingeniera Adriana Lemaico. Nosotros somos el grupo número 5, los compitas CEGSZ. Y vamos a hacer nuestro video de la exposición de la comunicación. Mi nombre es Omar Cabrera. Mi nombre es Kevin Evangelista. Mi nombre es Stalin Serrano. Mi nombre es Charles Zambrano. La comunicación y la comunicación científica. Como primer punto tenemos la comunicación. La comunicación es la transferencia de información entre dos o más personas que pertenecen a una misma comunidad lingüística. Esto lo hacemos aplicando códigos lingüísticos que pueden ser oral y escritos, y códigos no lingüísticos que pueden ser mediante el lenguaje de señas, auditivos o visuales. También tenemos lo que es la comunicación científica. La comunicación científica también es la transmisión de información, de ideas, de pensamientos, de emociones a través de diversos métodos como es la investigación, el descubrimiento. Entre estas dos son muy importantes. A su vez tenemos la importancia de la comunicación. Entonces tenemos en el campo del liderazgo, ya que el líder de un grupo debe de saber comunicar sus ideas de una forma clara y precisa para que los demás los puedan entender. El ser humano también tiene la necesidad de comunicarse. Estas dos y las relaciones humanas van de la mano, porque si uno no sabe comunicarse de una forma correcta, nunca va a poder entenderse con las demás personas. También tenemos que realizar actividades sociales y colectivas. Se comprende más lo que es a una comunidad cuando se dirige a un grupo, y tiene que ver también con el campo del liderazgo. Buenas tardes con todos. Yo les voy a hablar acerca un poco de lo que es la comunicación oral y lo que es la comunicación escrita. Antes de eso voy a dar una breve introducción de lo que es la comunicación. La comunicación es una actividad que nosotros los humanos hacemos para poder intercambiar nuestras ideas y así poder llegar a un objetivo, que sería entender esas ideas. Voy a hablar un poco acerca de las características que el lenguaje oral tiene. La primera característica es que este lenguaje se percibe por el medio auditivo. Es decir, nosotros hablamos, escuchamos y entendemos el mensaje. La siguiente característica sería que nosotros lo entendemos por medio de fonemas y sonidos característicos y establecidos para un lenguaje o un canal. La siguiente característica sería que estas palabras son efímeras. ¿Qué quiere decir efímero? Que una vez que las hablamos, desaparecen, no existe un medio donde queden plasmadas, sino que simplemente duran lo que el sonido dura en el ambiente. Ahora les voy a hablar un poco acerca de las características del lenguaje escrito. En el lenguaje escrito tenemos la primera, que es un lenguaje que entendemos mediante la visión. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos palabras puestas en un papel, las cuales las leemos, las analizamos y las comprendemos para llegar a entender el mensaje. La siguiente característica que tiene el lenguaje escrito es que es holístico. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros leemos palabras en sentido vertical, horizontal, y así logramos entender y comprender las ideas que ésta nos quiere expresar. La siguiente característica es que este es un lenguaje que no tiene interacción directa entre el emisor y el receptor. Porque una vez que el emisor escribe, el receptor tendrá que tardarse un tiempo para analizar el mensaje que tiene ahí y por ende responder al emisor. El lenguaje escrito también tiene un grado de elaboración más complejo, porque por lo general nos fijamos cuando escribimos muy bien en las acentuaciones, en los puntos y en las comas que son necesarios para entender bien el mensaje. Aparte de que la ortografía que usamos y las palabras son más sofisticadas, a diferencia del lenguaje oral, que usamos palabras muy coloquiales. La última característica de este lenguaje es que tiene una posibilidad de relectura para la persona que recibe esta carta o escrito. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no entendemos el mensaje, podemos reanalizarlo una y mil veces hasta que podemos entenderlo. Lo que no sucede en el lenguaje oral, que simplemente recibimos palabras y por el mismo hecho son más sencillas de comprender. Gracias. Buenas tardes, señora ingeniera. Mi tema de este elemento es la comunicación oral y escrita. Primero les voy a hablar sobre la comunicación oral. Voy a darles un ejemplo a través del aula, de aquí mismo. El emisor sería el ingeniero, quien transmite la información. El receptor seríamos nosotros, quien la recibimos. El mensaje sería sobre el tema que él nos esté dando.
El canal sería la exposición que está dando el ingeniero. El código sería verbal y español. El contexto sería aquí mismo en el aula. Comunicación escrita. Un ejemplo sería en el periódico. Emisor sería quien lo escribe. Receptor serían los lectores quienes están leyendo el artículo. El mensaje va a estar expresado por lo que el emisor quiere transmitir. El canal sería el periódico. Código sería escrito y lenguaje español. El contexto sería el artículo del periódico. Muchas gracias. Tenemos otro punto de exposición que es la relación de la comunicación con la lengua y el lenguaje. Tenemos dos puntos importantes, que es la lengua y el lenguaje. En un comienzo pareciera que fueran los dos puntos fueran lo mismo, pero son dos cosas muy diferentes y vamos a dar conceptos básicos para cada uno. La lengua hace referencia al idioma que se habla en cada país o comunidad lingüística, como por ejemplo tenemos el español, el inglés, el francés, el portugués, el italiano. El lenguaje hace referencia al uso del idioma y este a su vez se clasifica en 4 subniveles, que son el habla, la norma, el uso y por último tenemos idiolecto. Entonces vamos viendo el habla. El habla hace referencia al uso del idioma en una determinada comunidad lingüística. La norma establece los reglamentos que se van a usar para dicho idioma y la interacción entre dos o más personas de esa misma comunidad. El uso del idioma o de la lengua dependerá de las intenciones comunicativas que nosotros tengamos como emisores hacia el receptor y a su vez también dependerá del lugar en que nos encontremos. Y como último punto tenemos el idiolecto. El idiolecto es la característica principal que tienen algunos grupos sociales llamados tribus urbanas, los cuales usan su propio lenguaje y cada integrante de este grupo comprende y sabe lo que significa una u otra palabra o algún otro gesto o señal. Entonces aquí tenemos, como por ejemplo en eso tenemos del lenguaje, tenemos la palabra choclo, que en Argentina se llama choclo, en Chile se llama choclo, en Ecuador le decimos maíz, choclo o chulpi, en España lo conocen como mazorca, marlo o maíz, en México lo conocen como elote y en Venezuela lo conocen como jojote. Esto ha sido la relación entre la comunicación, el lenguaje y la lengua. Gracias. Les voy a hablar sobre las funciones del lenguaje, que están clasificadas en función representativa o referencial. La función referencial es aquella que transmite una información objetiva sin necesidad de provocar una reacción en el receptor. La función emotiva o expresiva. Listo. Se utiliza cuando el emisor transmite un estado de ánimo que tiene que ver con los sentimientos. La función connativa o apelativa. Su propósito es influir en el receptor para que él reaccione ante el mensaje recibido. Listo. La función fática o de contacto. Se lleva a cabo mediante instrucciones físicas. Función poética o estética. Esta función llama la atención en la manera elegante y poética de decir las cosas. La función metalingüística. Esta manifiesta cuando se usa la lengua para hablar de la misma lengua u otra cualquiera. Para hablar en público. Muchas personas cuando saben que van a hablar en público les da miedo. Mientras más interesante sea el tema, más miedo. Bueno, entonces yo les voy a dar a conocer unos 7 tips para que puedan hablar en público. El primero es exprésate con sencillez. Eso quiere decir que seas tú mismo y que le des un mensaje a las personas que ellos lo puedan entender. O sea, que no lo hagas muy complicadas las cosas para que sea interesante, no te des muchas vueltas. Organízate. Eso quiere decir que antes de dar una conferencia, primero tienes que sacar las ideas principales y las secundarias para que puedas expresarte. Sé breve. En una exposición no se trata de que mientras más larga sea, más importante, no. Se trata de 12 a 15 minutos de hablar en público.
que bien te puedes expresar bien. Porque si tú quieres hablar de más y no sabes cómo expresarte, te das muchas vueltas y el público no te va a entender. Sé sincero. Eso quiere decir que seas tú mismo. O sea, que no trates de fingir algo que no eres, para que después te puedan entender. Adóñate de la situación. Eso quiere decir que cuando salgas en público, primero tienes que llamar la atención de los demás, para que puedas comenzar, porque no puedes empezar antes de no llamar la atención. No leas y habla. O sea, es de mala educación salir, hablar en público con una hoja y ponerte a leer, porque ahí no te van a poner atención y no te van a entender. Relájate. Eso quiere decir que antes de hablar en público, primero tienes que hacer conciencia tú mismo, relajarte, tranquilizarte y dar a exponer tu tema. Gracias. Este es nuestro video sobre la exposición de la comunicación. Esperamos, ingeniera, que les sea de su agrado. Y gracias. Mucho gusto.